Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuéntame. Yo soy Alma Bernal desde Toluca, Estado de México. Hace muchísimo frío. Hoy es viernes 7 de noviembre del 2025. Ya estamos en el 11º mes del año, un montón de frío. Les voy a decir que a mí ya se me hacía extraño que no hiciera frío, pues ya estábamos en época de que salieran los osos polares y demás. Y bueno, platíquenme qué tal se les están pasando con estas cuestiones del frío y todos estos festivales que acaban de terminar, porque bueno, aquí en el Estado de México tenemos festivales para aventar, sobre todo aquí en Toluca, Metepec y lo que es Valle de Bravo, que es el Alfeñique, Quimera y el Festival de las Almas. Cuéntenme si fueron ahí, si llegaron a ir a la Feria del Libro. Les voy a platicar que yo no fui a ninguno, la verdad andaba ocupada en otras cosas, pero el próximo año nos vemos por allá. Y bueno, pues el día de hoy, déjenme les platico que, bueno, aparte de que se festeja el Día del Ferrocarrilero, el día de hoy tengo una invitada que la verdad tenía muchas ganas que viniera, la verdad yo la admiro mucho. Es una mujer extremadamente, creativa, es una mujer muy linda, es una de las cuentacuentos que la verdad, bueno, a todos los cuentacuentos los admiro, pero más a ella, porque tiene una trayectoria artística muy interesante, ha creado muchos libros y bueno, tengo el gusto, que yo sé que muchos de ustedes la conocen, a nuestra querida Brillantina Cuentacuentos y vamos a platicar un poquito quién es Brillantina. Ella es Lidia Eloísa Cobian Solano, mejor conocida como Brillantina Cuentacuentos, narradora y escritora con más de 13 años de trayectoria en escenarios, autora de más de 50 cuentos y creadora de proyectos de impacto cultural como el Club de Lectura Chipirín, avalado por el Fondo de Cultura Económica y el Festival Internacional de Ay, es que ya no veo ni con lentes, Cuente, Cuenteritos. Estudió diseño gráfico en la Universidad Autónoma del Estado de México, está certificada con de comunicación y liderazgo, además de arte terapias, es muy importante, sobre todo en las cuestiones de cuentacuentos. Ha compartido sus historias en foros nacionales e internacionales, narrando en países como en Cuba, Perú y Argentina, así como reconocimientos en espacios culturales en México como la Biblioteca Vasconcelos y cafeterías como el Péndula. Como tallerista ha capacitado docentes, estudiantes e infancias en el arte de contar cuentos dentro y fuera de nuestro país. Su estilo se distingue por la capacidad de contar públicos de diversos edades y además es una persona que cuando la conoces la puedes amar. Y bueno, pues bienvenida, Brillantina. Ya no veo. Es que esta letra y luego la luz está todo lo que da. ¿Cómo estás, Brillantina? Bienvenida. Cuéntame, me da muchísimo gusto verte por aquí. La verdad es que ya quería que estuvieras por acá. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, muy contenta y agradecida por la invitación. Muchas gracias, Alma. Felicidades también por esta labor, por este bonito programa, que ya en otras ocasiones te he escuchado, que de pronto ya te comentaba, oye, muy interesante los programas, los temas, así que pues también para mí ya es un gusto el poder compartir, por fin, ya en este espacio. Sí, ya desde cuándo estoy que la invito, pero luego déjenme les platico que Brillantina tiene una agenda muy apretada, gracias a Dios, es una persona extremadamente trabajadora. Ahorita acaba de terminar, aunque no lo crean, estaba en un diplomado y se vino para acá. Es una persona que está trabajando siempre, y por cierto, pues les recomiendo que visiten sus redes, pero bueno, ahorita vamos a platicar un poquito. Oye, Brillantina, voy a hacerte la pregunta que a todo el mundo les digo. Cuéntame, ¿de dónde surge la idea de hacer cuentacuentos? Ay, Alma, pues surge de una situación muy fuerte, fue un quiebre en mi vida, tuve una situación personal y familiar que me cambió el rumbo y en ese entonces yo estaba estudiando justamente certificaciones en comunicación y en liderazgo en Toastmasters Internacional. Esta organización es una organización sin fines de lucro y que prepara a las personas en comunicación y en liderazgo. Entonces vas certificándote y vas avanzando en niveles. Entonces, en uno de esos niveles elegí la especialidad contar historias. Y resulta ser que para poder certificarme, en mi discurso final o en mi proyecto final, yo tenía que escribir un cuento y narrar un cuento a la audiencia, y estaba ahí el jurado y los evaluadores y todo. Entonces, en ese momento fue cuando me di cuenta de que eso es lo que yo quería hacer.
Y pues fue un parteaguas, porque como te comentaba, estaba yo como tocando fondo en mi vida personal y familiar, y ahí es cuando surge Brillantina Cuentacuentos, hace 13 años, ya 14 en este mes de noviembre. A brillar desde entonces, ¿no? Sí. Oye, ¿te acuerdas, cuál fue el primer cuento que contaste? Me imagino que fue en público. ¿Este fue el primer cuento que contaste, Brillantina? El de, bueno, se llamó de hecho Brillantina, ajá, fue el primer cuento. En ese entonces, que fue en el mes de noviembre del año 2011. Ujú. Ay, ay, mi computadora. Dices que en el rincón de un libro caben miles de voces. ¿Qué voz fue la primera que escuchaste dentro de ti para decidir contar una historia? Valentina, cuéntame. Ay, qué bonita pregunta. Esa pregunta, Alma, yo creo que viene muy, muy pegada con la infancia, con esa primera voz que nos contó un cuento y en este caso fue la de mi mamá. Ella me contó cuando estaba en su regazo. El primer cuento que recuerdo es el del Patito Feo. Y fíjate la historia tan hermosa y poderosa del Patito Feo. Él era segregado por los hermanitos por feo, por diferente, y resulta ser que era un cisne, ¿no? Qué cosas, ¿no? Fíjate ahorita que dices, o sea, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido ese pato feo a veces, ¿no? Que nos hacen feo, pero pues a final de cuentas la vida termina poniendo en donde termina, tenemos que ponernos. Y creo que, pues tú has pasado por ese tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que, como bien lo mencionas, contar cuántos te ha salvado la vida, como muchos, ¿no? De nosotros. Sí, fíjate que sí, es un salvador de vidas el poder contar. Y a veces no nos imaginamos que cuando también estamos contando, de pronto también podemos estar rescatando otras vidas, porque algo en nuestra oralidad, en la tesitura de nuestra voz, en la historia que estamos contando, puede tocar un corazón y puede también virar una vida, ¿no? Puede tornarse algo mejor gracias a una historia. Y bueno, para ti, tu vida la pudieras contar como un cuento. Sí, claro. Yo creo que es como todas las vidas, es una historia que está en este momento en trayecto, está transitando y que continuará y que sí, por supuesto, ha tenido sus partes de clímax, ha tenido sus partes de alegrías, sus partes de, ay, qué triste o qué fuerte, qué situaciones, ¿no? Vamos pues caminando paso a paso por la vida como un cuento, como una historia. Y sobre todo, ¿sabes qué? Desenlaces que a veces, pues, no son tan bonitos, pero al final de cuentas son necesarios, ¿no? Y que considero que haber escuchado ciertos cuentos, como dices, El Patito Feo, que yo creo que te marcó bastante, o diferentes, cuentos que has contado, pues te han marcado tu vida incluso para cómo actúas, ¿no? No sé, o sea, en la vida real, o sea, independientemente fuera de personaje. Sí, claro. Es que, ¿sabes? A veces creemos que los cuentos son solamente para niños y en realidad los cuentos están hechos para todo aquel que quiera escuchar. Y en cierta forma tenemos esa parte infantil en nuestro interior. O sea, creo que en un día podemos estar como en diferentes facetas. De pronto sí somos los adultos, de pronto nos convertimos en los niños, de pronto somos los adolescentes. O sea, estamos como brincando de una etapa a otra y siempre estamos atentos a aquello que nuestro corazón está dispuesto a escuchar. Y un cuento nunca va a caer mal. Fíjate, cuando he tenido oportunidad de narrar a adultos, ¿no? Por ejemplo, estoy en un asilo, estoy en una universidad, estoy en un corporativo, me doy cuenta cómo ellos también pueden sentirse identificados con una historia para niños y vuelven a soñar y vuelven a reír, o incluso a veces hasta sacar la lágrima, ¿no? Porque están prestos para ello. Y para eso son los cuentos, para todos están hechos, para todos. Bueno, en tu semblanza que me mandaste, dice que eres autora de de varios cuentos. ¿Cuál consideras que ha sido el cuento que más te ha costado hacer? ¿Creerás que, bueno, ahora que estoy estudiando un poco más acerca de la literatura y estoy en este diplomado y otras cuestiones que he estado leyendo,
a veces siento, sí estará bien que me considere yo como una autora. Todos somos autores hasta de nuestra propia vida, todos somos autores o de alguna forma lectores, escritores, pero sí es complicado. No sé si sea normal, pero a mí en lo personal, mm, pues creo que no me ha costado trabajo. Ha sido siempre muy disfrutable, ha sido muy fluido. Y lo que sí te puedo decir, que desde que mi mami no está, desde el año 2020, que ella se fue, escribí un último cuento que estaba en proceso. Pero, ¿qué crees? Que desde ahí a la fecha ahí sí, o sea, como que por ahí se apagó un botón, ¿eh? Y a lo mejor es que no he querido experimentar esa dificultad todavía del escribir con ciertos bloqueos, y a lo mejor lo he estado evadiendo, pero de ese año atrás, hacia atrás, escribí cada semana, imagínate, escribía cada semana un cuento, lo hacía audiocuento, se lanzaba a la internet y podíamos rastrear hasta dónde llegaba, y llegaba hasta donde, o sea, llegaba a Europa, llegaba a Sudamérica, llegaba a Norteamérica. Decíamos, pero ¿cómo? O sea, pues gustaba, ¿no? Y siempre fluyeron muy bien los cuentos, siempre era como el partir de una idea, de una necesidad, y ahí salía la historia, ¿no? Y a la fecha, pues me sigo divirtiendo mucho con ellos narrándolos. No, claro, obviamente. Y fíjate, ahorita dices que sí, para ti ha sido fácil, pero eso que mencionas del bloqueo del escritor, que creo que es dificilísimo a veces de vencer, Sí. y ese bloqueo que se convierte en un poco de tristeza, con un poco de flojera también, y con algunos otro tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, actualmente, ¿estás escribiendo algo o estás en espera de que regrese la musa? Yo estoy en este momento en la vida, estoy, pues, ¿cómo le podríamos llamar? Como una mariposa. Estamos en una transición, estamos en una evolución, y estoy segura de que no muy tarde llegará de nuevo la inspiración. Como que sí fue un parteaguas el hecho de que ella no estuviera ya en mi vida. Me he estado negando a eso, me he estado como refugiando en otras distracciones, porque han sido así. Pero siento que ahora en esta nueva etapa, que estoy con menos peso encima, como más libertad, va a llegar esa inspiración, tal vez más pronto de lo que imagino. Entonces, sí escribo actualmente, quiero confesarte, pero no estoy escribiendo cuentos para el disfrute, el divertimiento y en ese caso, el acompañamiento de las infancias o de la crianza. No he dejado de escribir, pero he estado escribiendo para niños para sus cumpleaños. Eso es lo que sí he estado haciendo continuamente, ¿no? Acabo de escribir 2 y todo, pero yo siento que esos son más, pues, obviamente por compromiso, porque nos lo solicitan, ¿no? Porque es como de alguna manera hasta una rutina que se tiene que hacer. Pero esto de escribir por el disfrute, con la libertad, con esta imaginación, esta creatividad, es lo que aún ha estado guardado desde hace, pues, ya 5 años. Oh, sí. La escritura como terapia, yo siempre he dicho que es una muy buena terapia. Oye, Brillantina, y trabajando entre todos estos públicos en los cuales estás y que, digo, es bien diferente porque aunque sean infancias, como dices, no es lo mismo primera infancia, segunda infancia, primaria alta, primaria baja, primero, segundo, tercero de secundaria, prepa, son Ujú. bien difíciles, pero de todos ellos, ¿tú qué crees que te pueden enseñar cada uno de estos públicos? ¿Qué te han enseñado, Brillantina? Cuéntanos un poquito. Sí, claro que cada etapa es diferente, Alma. Cada ser humano te proyecta a través de su mirada algo. Y, por ejemplo, cuando son bebés, los más chiquititos, los que son primera infancia, pues, ¿qué me pueden proyectar o enseñar? La autenticidad, la plenitud, el ser ellos mismos, el no tener ningún miedo a mostrarse, a reír o a llorar o a gritar o a decir me gusta o no me gusta, ¿no? El ser genuinos. Después vamos avanzando en edades y puedo encontrar, pues, en lo que implica el ser valientes, ¿no? El confrontar, ¿no? Cuando ya los niños empiezan a ser un poquito más rebeldes
o que ya necesitan esto, el reto, ¿no? En una literatura un poco más exigente. Y pues es una manera también de aprender a retarnos a nosotros mismos, a, a indagar, a saber que hay un poquito más allá de lo que puedo ver, simplemente a primera vista, ¿no? A simple vista. Y pues tenemos otras miradas, ¿no? Otras audiencias. Por ejemplo, cuando me ha tocado narrar para adultos mayores en asilos, ¿te acuerdas el asilo? A donde ya no, que fue Leti Estrella con ustedes. Esas experiencias son hermosas también, ¿no? Ellos te enseñan que la vida se tiene que disfrutar, porque al final llega un momento como en el que ellos ya están, en el que si Dios lo permite, pues vamos a estar también. Y todo lo que se hizo o dejó de hacer, pues al final, cuando ya estás ahí, te das cuenta que lo pudiste haber hecho siempre con una sonrisa, sin tanta prisa. Y ellos nos enseñan esa serenidad, esa paz, ¿no? Y así. Efectivamente, la plenitud de la vida, ¿no? Mucha gente, yo en alguna vez escuché a alguien que decía, qué triste llegar a esa edad, ¿no? Y alguien le contestó, no, más triste no llegar, ¿no? Yo creo que sí, pues son personas que nos muestran el camino, no por algo dicen que el diablo es más diablo por la edad que por, Por el viejo. misma, por la misma esencia, ¿no? Pero bueno, oye, Brillantina, pues yo les voy a platicar que yo a Brillantina la conocí porque mi hermana Mónica un día llegó y me platicó de que, ay, que Brillantina, que la conocí en el trabajo, no sé qué tanto. Dije, ¿quién es esa famosa Brillantina? O sea, me llegó, ¿no? Aparte, el significado de brillantina, de brillar, de cómo brillar en la oscuridad. Dicen por ahí, hay una frase que dicen que hay que brillar más que una lentejuela, ¿no? Entonces, ¿tú qué consideras tu nombre como tal, como brillantina? ¿Cómo podrías definirlo? Uy, amiga, esto tiene una base muy bonita en Dios. Bueno, yo creo en Dios. Y en la Biblia hay un pasaje que está en Isaías 61 que dice, levántate y resplandece, porque la luz de Dios ha venido sobre ti. Es lo que dice. Entonces, este llamado que yo tuve fue cuando te comento que fue un quiebre en mi vida, una situación familiar muy, muy complicada. Y fue como un llamado en donde yo, de hecho, tenía pavor de hablar en público, no lo puedes creer, ¿no? Y dices, no es cierto, sí, o sea, yo me mordía las uñas y yo me quedaba atrás de los muros con tal de que no me hablaran para hablar en frente de la gente. Entonces, como que fue como que alguien me dijo, eso es lo que tú vas a hacer, y estaba una mujer en un escenario, ¿no? Y yo, no, no, eso no, o sea, no, en serio, fue como, no. Y justamente, o sea, y casualmente, después de esa situación en donde inclusive yo negaba esto, llega tanto el pasaje a mi vida como llega Toastmasters, en donde me invitan a aprender a perder el miedo de hablar ante la gente. Y entonces fue como, pues no, pues ¿qué crees que sí? Y ahí está el camino, ¿no? Ándele, hágale, miren los colombianos, ¿no? Entonces sí, fue así. Y ese es el significado que tiene y se me hace muy, muy bonito y muy significativo. Levántate, levántate y brilla, porque tienes un motivo. La luz, y no cualquier luz, está resplandeciendo sobre ti. Entonces es como sí, quiero, ¿no? Quiero hacerlo. Fíjate, se me hace súper interesante ahorita que mencionas de el miedo a hablar en público. No eres la primera, ni yo creo que ni la última de los cuentacuentos que nos pasó, sí, ¿no? O sea, de que pues te aventaste el ruedo y he escuchado varias historias de varios cuentacuentos que también a decir, no, ni más me para en el escenario, ¿no? Pero pues llega el punto de quiebre que lo haces o lo haces, ¿no? Y de verdad, ya después de que le pierdes, yo creo que sí, seguimos teniendo un poco de miedo, pero ya le pierdes el mayor cantidad de miedo, amas el escenario, ¿no? Sí, es que aparte es que es como nuestro lugar. Aparte, bueno, es que es como muy irónico, ¿no? Porque eso es un lugar muy vulnerable, es un lugar en donde estás expuesto, pero al mismo tiempo es como tu lugar seguro, es tu lugar feliz.
¿Por qué? Porque en ese momento estás conectando con la gente que te mira, con la gente que te sigue en la historia que le estás contando. Y entonces entre los dos, entre lo que es la audiencia y el narrador, se hace como un momento precioso, ¿no? Y todo brilla ahí. Oye, aquí, entre nos, cuéntanos, ¿cuál fue el momento que más miedo te dio estar en el escenario? Ese momento cuando te dijeron, órale, ¿te toca? ¿O cuál sí ha sido? Porque aquí en Cuéntame es contar cosas interesantes de gente interesante, pero de gente normal, a final de cuentas, ¿no? Y que venció muchos miedos para estar donde está. ¿Cuál fue el más? Así de, qué miedo me dio. Me subo, no me subo. Sí, pues cuando empezó todo, en donde un amigo que ya está en el cielo y yo decidimos hacer este proyecto, pues fue mi temor más grande el que no les gustara, porque hicimos prueba piloto, hicimos 3. Y cuando llegué a la primera, pese a que era una muy buena amiga del trabajo, me sentí con esta angustia de, ¿y si no les gusta? Ah, y ¿sabes que hubo otro momento también? Cuando cumplí 2 años de ser Brillantina Cuentacuentos, ¿qué crees? Estaba a punto de despedirme. Así como lo escuchas. Yo, como tenía tantas complicaciones en la vida en ese momento, mis hijos estaban muy chicos y era una situación que de verdad sentía que yo no podía con ella. Recuerdo que había convocado a las familias que habían estado conmigo durante 2 años, había escrito un chorro de cuentos para niños hasta ese momento, para sus cumpleaños, y los convoqué. En general dije, pues a ver cuántos llegan. La verdad es que yo, no sé, como que sentía mucha inseguridad en ese momento y pensé, pues no va a ir nadie, porque yo me sentía así, pues muy mal, como que ya no podía con el compromiso, no sé, ¿no? Y me fui llorando hacia donde iba, era el foro, y planeando en mi mente cuál era el speech que les iba a decir para despedirme, para decirle, hasta aquí llegó mi proyecto, muchas gracias, nos vemos en unos años cuando mis hijos crezcan o algo así. Y fue un momento súper difícil. Y cuando llegué y vi a toda la gente y que no me esperaba yo que respondieran a la convocatoria así, dije, Dios, ese momento también fue muy complicado para mí y lógicamente no pude renunciar. Al recibir todo ese cariño, todo eso con la sonrisa y luego los abrazos y no, pues claro, nadie se enteró, hasta ahorita que lo estoy platicando, ¿eh? Nadie sabía de esto. Sí. Les digo a todos los que nos están viendo, escuchando, la verdad es que no es tan fácil. Alcanzar, buscar, llegar a la meta de lograr un sueño es bien complicado, es bien difícil. ¡Ay, qué cosa tan hermosa! Mira, les van a presentar igual que mi co-conductor, que anda por allá, don Fígaro. ¿Cómo se llama nuestro invitado, Brillantina? No, se llama Dewey. Así como Malcolm el del medio, él es Dewey, por orejonito. ¡Ah, Dewey! Ay, coche hermosa. Pero los perritos y los gatos siempre, los gatitos siempre van a estar bienvenidos aquí en Cuéntame. También pueden contar la historia de este muchacho tan vicioso. Está muy lindo. Y aquí tu querido Dewey tiene, Dewey, ¿verdad? Dewey. ¿Tiene cuento? Pues así como tal todavía no tiene un cuento, pero él es un cuento que cada día te hace reír o llorar, ¿verdad? O decir, ya. Ay, o sea, ver un animalito, la verdad es que, pues yo los invito a todos los que están viendo, adopten, cuiden, rescaten perritos de la calle, de verdad, y gatitos. Sí. Ellos se merecen, serán la mejor premio que pueden darle a la vida y Dios. Pero bueno, oye, Brillantina, a ver, y platícanos, mañana, ¿dónde te nos vas? Cuéntanoslo todo para que los... Mañana. ¿A dónde vamos a estar el fin de semana? ¿Dónde vas a estar el fin de semana? Cuéntanos, por favor. La odisea que nos aventamos, pero ¿a dónde vas a estar? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, Alma. Nuevamente, muchas gracias por considerarme y estoy muy contenta, de verdad, aparte de agradecida, muy contenta. Y pues vamos a compartir en un encuentro especial de cuentos
y es un evento especial dedicado a Sor Juana Inés de la Cruz. Es un honor, es una dicha. Está un poquito lejos, es en Amecameca, Centro Cultural Mexiquense de Amecameca, pero la verdad que también pues muy emocionada, ¿no? Muy emocionadas porque es una oportunidad para compartir con otras comunidades en otras latitudes el arte de la narración oral escénica, y pues qué mejor que hacerlo a través de un personaje icónico como es ella, ¿no? Que nos ha dado tanto, y más en este caso pues a las niñas y a las infancias en general, un mensaje tan valioso como el que ella nos dejó. Sí, porque el espectáculo de Brillantina son cuentos sobre Sor Juana. Aparte no está tan fácil, o sea, ahorita que Brillantina nos pueda platicar, se podrá escribir mucho sobre esta mujer, pero la verdad es que es bien complicado porque fue una mujer extremadamente extraordinaria y Sí. además, o sea, bien lo dices, ¿no? Es un ejemplo para todos nosotros. Entonces, pues no nos queda más que decir, ahí vamos, ¿no? Sí, vamos con todo. En mi caso voy a contar de su infancia, después cuando ya que está un poquito más grande, tipo 14 años, y después cuando ya es una jovencita. Con que vamos a ir en orden en esas 3 etapas. Y pues a ver, esperemos que les guste. Ah, claro que sí, es que la verdad no es porque está aquí Brillantina, pero la verdad tiene una forma muy especial de contar. Aparte, déjenme les platico que lo que me encanta de Brillantina es que su voz es su voz para contar. Tiene una voz muy especial y no anda haciendo sonsonetes con la voz. La verdad es que eso sí se lo admiro. Esto de contar cuentos muchas veces se confunde con hacer voces chillonas o demás. Y creo que es algo que le admiro mucho y le respeto a Brillantina, ¿no? Tener esa misma voz, hacerla para niños, para todo tipo de público, ¿no? Muchas gracias. Sí, lo que es la inflexión de la voz es importante. Es algo de lo que trabajamos mucho en Toastmasters, que me ayudaron a comprender cómo sacarle provecho a la voz, ¿no? Cómo hacer de nuestra propia tesitura una buena herramienta. Y técnicas como, por ejemplo, el silencio, la pausa. A veces creemos que tenemos que alzar más la voz para llamar la atención de la audiencia. Y no, señor. El silencio es un arma poderosísima. Y cuando interpretas un personaje, claro, vamos a modificar la tesitura, pero es importante que ésta adopte una cualidad o una personalidad que tienen. Por ejemplo, les voy a enseñar aquí. Aquí tengo un amigo. ¡Ay, cómo están! Yo soy el dragón, ¡cómela! Esa es una voz muy grave, ¿no? Muy ronca, pero pues creo que le va bien, ¿no? Tiene una personalidad ruda, robusta, grande, muy grande. Entonces, Me da mucha risa. Fíjate que el arte de contar cuentos, la verdad es que está bien hermoso. Brillantina, les digo que está padrísimo el dragón, porque tiene muchas cuestiones, míticas. para manejar, ¿no? No nada más la marioneta, el títere y demás, este dragón que está increíble. Pero les voy a decir, para mí, la marioneta que más amo de Brillantina es una gallina. Está muy hermosa, es muy gordita. No la traje, pero esa es la vulgar gallina, Alma. O sea, es ¿Vulgar? vulgar. Sí, es que es la vulgar gallina, porque este personaje nació. Bueno, primero llegó en un tianguis, porque tú sabes que como cuentacuentos siempre andamos con un ojo al gato y otro al garabato, en donde encontramos y decimos de aquí, ¿no? Entonces, ella llegó a mis manos en un tianguis, entonces la vi y dije, ¡ay, esa! Pero ella cobró vida en una leyenda oaxaqueña, en donde el personaje se avergüenza de ella por su vulgar. Entonces, ahí se le quedó que es la vulgar gallina. Entonces, de ahí para el real, y de pronto la tengo en mi protector de pantalla, o la ando trayendo porque me gusta cómo se ve en mi escenario, pero sí es la vulgar gallina. ¿Cómo cada uno de los personajes que va uno adaptando, pues vamos, queriéndolos, ¿no? Sí. Y por ejemplo, a ti, ¿tú cuál consideras que es así tu personaje o bueno, tu marioneta que más amas? Yo sé que amas a todas,
Tengo Pero una, uy no, espérame, cuéntame. esta es la que inclusive me puede robar el show. Este es Melitón bibliotecario. Este niño, que es un perrito, es un viejo pastor inglés, mira. Hola, ¿cómo están? Ya viste, tiene una voz Ay, qué diferente. cosa tan hermosa. Yo soy Melitón bibliotecario. Brillantina no me corta el pelo, por eso veo borroso. Ay, Ay, qué cosa tan hermosa. aparte, ya se le cayó, pero es que siempre trae aquí una corbatita verde, porque él es la mascota oficial de mi club de lectura y mi club de lectura tiene un logotipo que es una luciérnaga verde, entonces él trae aquí una corbata de moño verde y es el que les dice a los niños que es muy bonito leer, ¿verdad? Claro, leer es increíble. Ay, qué cosa tan hermosa. Cómo cada uno va teniendo su biografía de estos muchachos. Oye, más o menos cuántas marionetas tienes, Brillantina? Uy, sí tengo bastantes. Como 1000, 8000. Como un ocho- Tengo un búho, tengo una luciérnaga, tengo un niño, tengo una niña porrista, tengo un monstruo que hice, tengo el monstruo de Plaza Sésamo animal, No. que lo tengo. Tengo, pues obviamente, pues los básicos, ¿no? El león, el conejo, el perrito, el zorrillo, un coyote, o sea, sí tengo mucho. Tienes ahí todo el zoológico maravilloso. Es más, creo que ya pronto tendré un proyecto que se me acaba de ocurrir. Creo que vamos a tener que hacer un programa especial con todos los muchachos que tenemos por allá, porque lo que es Brillantina y Tita, otra amiga muy querida, manejan mucho marionetas, igual que yo, también está Marisuri. Son a las personas los que he visto que tienen más marionetas y como que tienen más acá. Son muy hermosos. Aparte, bien lo dices, ¿no? O sea, a veces uno como cuentacuentos, la creatividad, la idea de a lo mejor de una sola botella, algo por ahí, algo así, le Sí, puedes hacer una personalidad a la botella, ¿no? yo tengo una varita mágica que es esta. Esta es mi varita mágica. Está maravilloso. A ver. Sí, con esta se hacen hechizos, conjuros y muchas cosas. Muy interesante. Hace muchas cosas esa varita mágica. Qué padre. Está increíble el perro. La verdad es que ese sí no lo había visto. Creo que ya pasó a ser no, la vil gallina, no puedo dejarla de un lado. Ya Pero no bueno, puedes dejar a Vulgar Gallina por Melitón está Bibliotecario. muy hermoso y el dragón también está increíble. Aparte, fíjense la importancia, una de las cosas que ahorita nos está platicando Brillantina, el cambio de voces, ¿no? De no le puedes estar hablando así todo el tiempo. Sí. A los personajes, incluso los personajes, ¿no? Por ejemplo, la de una guacamaya que te puede hablar de otras formas, ¿no? O sea, diferentes Sí, tipos de situaciones como Melitón, como ya te habló el oso, el demás, ¿no? sí, es muy bonito. Pues, y eso pues con la práctica, ¿verdad? Conforme vamos. Y también es muy bonito porque nos encariñamos con los personajes, ¿no? Con los títeres. A veces me ha pasado de las situaciones estas difíciles que de repente nos encontramos también como cuentacuentos, como narradores. En una ocasión me tocaron unos niños en una fiesta que estaban un poquito alebrestados, tal vez habían consumido un poquito más de azúcar, estaban muy, muy prendidos. Pero ¿qué crees que de pronto empezaron porque tengo una serpiente que es la serpiente marina, y la serpiente marina la estaban trayendo porque hicimos una ronda y de pronto la empezaron a jalar y yo de, no, es mi serpiente. Es como, sí, también de pronto, porque sí nos llegamos a encariñar. Por ejemplo, esa serpiente marina, esa es su personalidad, ¿no? Y así habla y todo. Entonces, es como que sí, le damos un valor y apreciamos bastante nuestras herramientas de trabajo y pues nos encariñamos mucho con ellas, ¿no? O nos damos cuenta cuando de pronto ya nos falta un libro. A mí me pasa de pronto. Hace poquito se me quedó un libro en una fiesta de un pequeño, pero fue en un lugar súper, súper lejos, súper lejos.
Y dije, bueno, ya, no, y no es la primera vez que me pasa. Y ahí pienso, bueno, o alguna marioneta. Y de pronto ya me escriben, Brillantina, dejaste tal personaje. Y yo, bueno, pues ya se queda adoptado con ustedes. Ella tiene familia. Y pues sí se siente, pero pues es parte también de lo que vivimos. Ay, sí, ya ni me digas que yo acabo de, bueno, había hace un año una guacamaya que era de mi hermana, que en paz descanse, me la regaló mi cuñado en un festival. Hubo alguien que ahí metió mano, que bueno, a veces es complicado. Y hace poquito acabo de perder a Misha, un oso de peluche hermoso Ay, que, yo recuerdo que decías Misha. sí, del famoso Misha, pues se quedó en alguna fiesta, lo llevaba y de repente ya no apareció. Es lo que luego llega a suceder. Pero Sí. mira, o sea, como decimos, o sea, sí nos duele, porque nos duele, la verdad es que les vas haciendo historia y todo, pero pues bueno, ¿qué puedes hacer? Una de las cosas yo creo que como cuentacuentos nos enseña a no aferrarte a las cosas, ¿no? Sí, o también nos toca regalar, ¿no? Una vez me llevé a Perú un cocodrilo, que según yo como que estaba fantaseando en esto de vámonos al avión y nos acompañamos y luego regresamos. El cocodrilo se quedó con un niño que estaba conmigo en pandemia, que fue mi alumno, y ya estando allá en Lima, me buscan sus papás y todo, nos invitan a comer, a Raúl y a mí, y resulta que pues ahí conozco allá a la niña chiquita, y pues le dejé al cocodrilo. Y al niño le dejé un libro que llevaba para mí. Entonces, pues despojarme de las cosas, pues para los niños. ¿No? O sea, al final para ellos estamos también, ¿no? Sí, a final de cuentas, también déjenme les platico, yo tenía un Zully así hermoso, grandote, que me regaló un amigo de la facultad, y pues también se llamaba, ¿no? Yo creo que hemos tenido que hacer varios entierros y duelos de nuestros personajes que sí duelen. Donaciones, digamos, los hemos dado en adopción. Donaciones a fuerzas, ¿no? A veces más que te vas dando cuenta que se donaron solitos, ¿no? Pero bueno, Sí. Tomaron la pues iniciativa. muy bien, Brillantina. Oye, cuéntanos en dónde te podemos encontrar. Es que estoy buscando aquí mi cargador, que se me está descargando la computadora. Cuéntanos tus redes sociales para seguirte, oye. Sí, Y claro que que sí. estemos más de 1,500 seguidores. Cuéntanos dónde te vemos. En cualquier parte, Brillantina cuenta cuentos. Fácil. A donde quiera. En todas las redes. Sí. Brillantina me suena, a ver, si te dijera en una sola palabra brillantina, ¿qué sería brillantina? Una sola palabra. Amor. Amor. Muy bonito, oye. Y bueno, pues ya que se nos está acabando el tiempo, la verdad es que este programa ha sido de mis favoritos, les voy a decir por qué. Porque ustedes saben que invito a mucha gente muy interesante, ¿eh? Yo creo que todos tenemos algo que contar, pero siempre con Brillantina, cuando quieras platicar, siempre te vas a divertir, siempre te la vas a pasar bonito, siempre te va a mandar buenas vibras, entonces, pues me encantó esta. Es la primera, pero no la última. Algo que quisieras mandarle besos a papachos, a tus fans, es a tu señora, a tus hijos, a tu señor. Sí, les contamos un cuentito chiquito, chiquito. ¿Va? Sí, adelante. Este es el cuento de los papelitos azules. ¿Ya lo has escuchado? Te va a encantar. María acudía a la misma escuela que Martín. Martín estaba enamorado de María, pero ella no lo sabía. María llegaba todos los días a la escuela con su sonrisa, con sus ojos brillantes, con sus amigas, con su mundo, con su alegría. Martín simplemente la miraba y suspiraba sin saber cómo hacerle para declararle su amor. Un día se le ocurrió recortar un papelito de color azul y antes de que ella llegara, lo dejó adentro de su libro de lecturas y se fue sigilosamente. Ahí lo dejó. Cuando María llegó, abrió el libro y el papelito salió volando. Ella lo levantó y como le gustaba mucho el color azul, lo guardó y lo usó como un separalibros. Y pasó. A la mañana siguiente Martín hizo lo mismo. Volvió a llegar temprano y antes de que todos se dieran cuenta, no le dejó solo un papelito, le dejó 5 papelitos de color azul. Y pasó lo mismo. Cuando María abrió su libro de lecturas, los 5 papelitos salieron volando. Y para no hacerles el cuento largo, de 5 en 5, Martín logró llenar hasta una bolsita de papeles de color azul que ya María tenía ahí pegada en su pupitre, sin saber quién era el responsable. Hasta que una mañana como cualquiera, de pronto empezó a llover
Y María se quedó varada a la mitad del patio porque no sabía para dónde irse, porque las puertas estaban aglomeradas de niñas y niños que querían meterse rápido a su salón, y ella se quedó pensando. Y en ese momento llegó Martín, pero para su fortuna, Martín traía consigo un paraguas. Así que entonces llegó con María y le dijo: María, no te preocupes, yo te protejo. María sintió algo raro en la panza y lo miró y le dijo: ¿tú? Y Martín le dijo: sí, acércate. María se acercó a Martín y se quedaron pegaditos, pegaditos, pegaditos. Y en ese momento, Martín abrió su paraguas, y cuando abre su paraguas, todos los papelitos azules cayeron hasta el piso, y María se quedó sorprendida, pero como tenía un carácter bastante fuerte, le dijo: ¿con qué fuiste tú, ¿Me puedes dar una explicación? ¿Cómo por qué me dejaste tantos papelitos azules? Si supieras que ya tengo tantos como para forrar una piñata de aquí a diciembre. Y Martín la miró y le dijo: María, es que no sabía cómo decírtelo. Es que me gustas tanto y te quiero tanto que lo único que se me ocurrió fue regalarte el cielo a pedacitos. ¡Ay, qué cosa tan hermosa! Hasta chinita me puso. Señores, ¿ustedes cómo se sintieron? Acá nuestro productor, sé que también va a estar muy emocionado con este cuento tan hermoso. Está muy bonito, la verdad es que eso del cielo a colores, hasta recordar la infancia y recordar a algunas personas que están ahí en el cielo, ¿no? Ay, también. Está muy bonito, está muy lindo. Ay, es Con mucho cariño. cuento muy bonito porque habla del amor sincero, del primer amor, del amor puro, del amor limpio, no de ese amor que luego ya. No es de esos amores que te hacen llorar, son amores que te cuidan, son amores que te sanan, son amores transformadores, ¿no? Así es, pues con mucho cariño, eso es lo que siempre podemos dejar, compartir desde el corazón lo mejor que tenemos. Pues muchísimas gracias, Brillantina. La verdad es que fue un programa maravilloso, yo lo amé, muchas gracias. Pronto la vamos a volver a invitar, yo sé que va a haber muchas peticiones. Insisto, todos mis invitados son maravillosos, pero este es uno de los programas que más he amado en muchos años que llevo en esto. Muchas gracias a ti por iluminarnos, por brillar en este día tan bonito, bueno, en esta noche. Pues que tengas muy buena noche y les mandamos un abrazo. Muchas gracias. Aquí ¿A quién nos van a...? ¡Ay, el perrito picioso! ¡Hasta luego! Pues muchísimas gracias, Brillantina, muchísimas gracias a todos los pequeños, a todos los que nos estuvieron viendo, a nuestro productor, aquí a nuestra casa Ganso TV, a todos, a todos, a todos. La verdad es que les deseamos buen fin de semana. Si andan por Amecameca, pues vayan mañana o pasado, ahí vamos a estar. Sábado Brillantina, domingo Alma, ambas a las 12 del día. Exacto, en Amecameca, con estos cuentos maravillosos de Sor Juana. Pues muchísimas gracias a todos y les recuerdo que primero que nada hay que tomar agua, número 2 ya vamos a dormir, hace mucho frío, tápense mucho, número 3 dejen agua y comida a los perritos y gatitos de la calle y bueno, acuérdense que leer los llevará más lejos, pero sobre todo recuerden que la salud mental no es un lujo, es una necesidad. Muy buenas noches, que tengan excelente fin de semana. Bye, bye, bye. Ay, gracias.